Percepción, y me acompaña esta noche un especialista en documentación, en números, y que más allá de la percepción se va a los datos. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Javier. Buenas noches. ¿Dónde vives, Francisco? En la Condesa. En la donde asaltan. Donde veíamos las imágenes de este asalto, hoy se dieron a conocer, ¿no? Este asalto Exactamente. De hecho, de donde tienes tu casa, aproximadamente en menos de 2 kilómetros fueron los dos asaltos que se dieron el día de hoy. Uno en la calle de Coahuila, que es todavía la colonia Roma, y el otro pues siempre ya en calles de la Condesa, pero pues a poco más. Pero ahí donde vivo, exactamente donde vivo, en la calle de Ámsterdam, hace aproximadamente 2 meses, en menos de una semana hubieron 3 asaltos. Ahí están las imágenes. Y en menos de 2 meses hubieron 8 asaltos. Entonces, con una situación, entre otras cosas, muy grave, porque como mucha gente que vive ahí, que va al gimnasio ahí, que me conoce, sabe a qué me dedico, se acerca y me platica las vivencias, ¿no? Y yo he tratado pues de apoyar, y te voy a decir que el problema más grave que encuentro no solo es el tema de la violencia que vivimos, sino la revictimización de la que las personas somos ahora sí que víctimas cuando vamos a denunciar. Es decir, o sea, no solo es la tragedia de que alguien llegue, te ponga una pistola, un cuchillo y te asalte, y te quite el celular, te quite el reloj, y que todo. Exactamente. O sea, ese es el primer nivel, el primer círculo del infierno con el que te encuentras en esta ciudad. ¿El segundo cuál es? El segundo es que te acercas a la agencia del Ministerio Público y si tienes la posibilidad de invertir 3 o 4 horas de tu tiempo 2 veces, porque tienes que luego quieres ratificar, pues está fantástico. Si no, pues ya de antemano optas por no ir, porque no tienes incentivos suficientes para ir. El segundo punto es que llegas y te preguntan a qué vienes, y hacen lo imposible para disuadirte a denunciar. Y en eso, pues medio te amedrentan, te empiezan a decir ¿qué te dicen sí. Como... Primero te empiezan a decir, y esto te lo digo porque de hecho tenemos la evidencia en Cuauhtémoc 7, a mí me pasó, yo 2 veces el año pasado fui víctima de asaltos en la Condesa, y me pasó ahí en la Cuauhtémoc 7, en Álvaro Obregón, en donde vas y te acercas a la agencia del Ministerio Público y te dice lo primero, es que si encontramos que en cámaras no lo estaban asaltando, entonces es declaración falsa y lo vamos a meter a usted a la cárcel. Entonces, oye, pues ¿cómo? O sea, yo soy víctima de delito. Y luego te empiezan casi a burlar, de decir, ay, ¿a poco la asaltaron? No se hagan, no es cierto que la asaltaron. O sea, una revictimización y una serie de usos de, véngase para acá, güerito, váyase para allá, güerito, un maltrato, o que te digan, bueno, pues ¿qué le mandan a andar en la calle? No, o que te digan, bueno, pero los va a tener que identificar, ¿eh? Y lo va a ver de frente. Exactamente. Y él sabe su dirección. O sea, estos son los... Y tú como ciudadano dices, ¿de verdad tengo que pasar por esto? Tengo que... tal y ese, sí es cierto, es el segundo círculo con el que te enfrentas después de un hecho traumático. Es un hecho que lo que hace es generar pues un caldo de cultivo para la inseguridad que sentimos los ciudadanos, pero para la impunidad en el combate a los delitos. Porque ¿qué sucede? Que finalmente los ciudadanos pues, se retiran. Un caso de una persona que asaltaron a un vecino mío pocos días antes de Navidad, lo asaltan a las 6 de la mañana en la calle de Ámsterdam, se acerca a denunciar, y como lo empiezan a amedrentar, se espanta, él no es ciudadano mexicano, me comenta el hecho y me dice, es que pues, lo que me dijeron es de que al que le iban a meter a la cárcel era a mí. Entonces, bajo ese concepto, pues no hay una persecución del daño, no hay un registro del delito, o sea, crece la cifra negra, y obviamente no hay una adecuada inteligencia para combatir el delito. La Ciudad de México está viviendo una crisis. Es lo que te iba a decir. A ver, vamos a hacer esa radiografía de la Ciudad de México. ¿Qué ve el Observatorio Nacional Ciudadano? Mira, lo que vemos es esto. Primero tenemos problemas en 4 delitos que yo te podría decir. Son el homicidio doloso, el robo a casa habitación, robo a negocio y robo a transeúnte. El homicidio trae aproximadamente un 12% de aumento, el robo a casa habitación un 13%, el robo a negocio un 7%, el robo a transeúnte un 9%, si comparas las tasas de 2015 contra las de 2016. En el tema específico del homicidio, las tasas por cada 100,000 habitantes de 2016 pues son las más altas que hemos tenido desde 1997. O sea, es el segundo peor año en 20 años en materia de homicidio. Pero es el año con más víctimas de homicidio, porque cuando hablamos de homicidio estamos hablando de los casos de homicidio. Desagregado por víctimas, desde que tenemos este desagregado, es el año con más víctimas. Es el mayor año, es
el año con el mayor número de casos de homicidio por arma de fuego. Entonces te habla pues de un problema de violencia. A la par en donde el robo a casa habitación, robo a negocio, como te decía, robo a transeúnte crece, y estos 4 delitos no empezaron a crecer en 2016, sí, sino claro. desde 2014 ya venían a la alza. Francisco, ¿qué falla? ¿Qué falla con las autoridades? ¿Por qué estamos parados en este momento, en este nivel de violencia? ¿Por qué no funcionan programas de prevención? ¿No le crees a las policías? ¿Errores en el C4? ¿Qué elementos hacen que estemos parados en este lugar? Mira, Javier, tú sabes muy bien que este es un tema multifactorial. No es un elemento en particular, son varios factores y algunos les tocan a las autoridades locales, otras a las federales y otras a las delegacionales y otras hasta a los ciudadanos, en las que somos corresponsables. ¿En qué somos corresponsables nosotros? Toda vez que cometemos un acto de corrupción, toda vez que compramos un producto ilegal, que compramos piratería, lo que estamos haciendo es abonar a la descomposición de este país. Entonces, como ciudadanos tenemos que asumir nuestra parte, que puede ser relativamente mínima, pero que es importante también reconocer. A la autoridad federal le toca el combate específico a la criminalidad organizada, le toca el combate al tráfico ilegal de armas, pero a las autoridades locales les toca el combate al comercio ilegal de armas que está sucediendo en esta ciudad y del cual los medios, por ejemplo, tanto este año como el año pasado, estuvieron dando cuenta cómo con cierta facilidad puedes ir a un mercado y adquirir un arma de fuego. O sea, ¿tú crees que este punto que estás mencionando, el comercio ilegal de armas en la ciudad, es un problema grave? Un factor. Es uno de los factores. Es uno de los factores. Y es uno de los factores que, entre otras cosas, utiliza la autoridad como elemento de análisis y yo estoy tomando la información que misma nos da la autoridad, como decir, pues lo que pasa es de que ahorita las riñas o las venganzas personales o los asaltos, como son cometidos con arma de fuego, se transforman fácilmente en un homicidio. Pero a la par tú tienes, como te decía, un problema de impunidad, tienes un problema de corrupción, tienes un problema de falta de depuración de las instituciones de seguridad, de incapacidades institucionales, de falta de implementación de los protocolos que se han acordado en el Consejo Nacional de Seguridad, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en la del sistema penitenciario, como vemos el caso de los penales de la Ciudad de México. O sea, son varios factores, es decir, la autoridad por su lado tampoco está cumpliendo con lo que le toca. Y a mí me parece, lo primero que me llama la atención es esto. Cuando te asaltan en muchas ocasiones tú le dices, bueno, me pasó esto. Los policías en esta ciudad, la mayor parte tienen si tú lo ves, tienen oficio, o sea, son policías que tienen tiempo, que conocen su trabajo, entonces te dicen cómo asaltan, dónde asaltan, a qué horas asaltan, quiénes asaltan y dónde viven los que asaltan. Entonces, si todo eso lo saben, ¿por qué no se combate? Claro. El segundo punto es, ¿por qué no combatimos los resultados de los ilícitos? Si tú sabes dónde se comercian los productos ilegales, es decir, los relojes de lujo, las alhajas, los electrónicos, ¿qué está haciendo la autoridad? Es decir, hay otra parte en donde no se combate. Sí. Otro punto tiene que ver con las fallas, por ejemplo, en los temas como puede ser la desarticulación de los recursos económicos más sólidos a través de la inteligencia financiera que le toca a la autoridad federal. A mí me llama la atención, insisto, que la autoridad federal y la autoridad de la Ciudad de México insisten que aquí en la Ciudad de México no hay criminalidad organizada y luego nos dicen que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el punto principal de ingreso de drogas y cuanta otra cosa. Sabemos que hay trata de personas en la Ciudad de México, sabemos que por la Ciudad de México pasan muchos ilícitos comerciales. ¿Cómo puedes afirmar que no hay criminalidad organizada? Y si la hay, pues entonces, ¿qué están haciendo? Y si no la hay, pues entonces tenemos un problema mucho más grave de una sociedad violenta. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad. ¿Ves algún momento en el que esta gráfica vaya para abajo? ¿En el que regresemos? Yo creo que se puede, es factible, las autoridades lo han logrado, la Ciudad de México, tú hiciste el recuento muy claro, o sea, esta es una ciudad en los años 80, mi papá fue víctima de secuestro varias veces, no una. A mí me tocaron asaltos a mano armada, recuerdo esos años, fueron años violentos, recuerdo una vez en donde nos asaltaron policías de la Ciudad de México en los años 80 en una actividad comercial que tenía mi papá.
Y era otra ciudad, era una ciudad también muy violenta en donde no tenías la posibilidad de exigir acceso a la justicia. Creo que hoy tenemos espacios. Yo, por ejemplo, veo un muy buen desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con áreas de oportunidad, porque es una organización que está dispuesta a dialogar con la sociedad civil. Me preocupa la Procuraduría, porque es una autoridad que por lo contrario se cierra y que ante la crítica lo que sale es a justificar, o sea, hoy estuvieron sacando notas en favor de la Procuraduría sin sustento académico y en vez de estar combatiendo los delitos de los cuales hoy mismo se dio a conocer a través de redes sociales. Pues mira, a mí me parece que esta radiografía que haces de la Ciudad de México es fundamental, es parte, por supuesto, un todo, es multifactorial, sin embargo, es innegable que va para arriba la violencia, es innegable que se percibe esto, que justamente en zonas, nosotros hablamos de la delegación Cuauhtémoc, hablamos de la delegación Miguel Hidalgo, pero también de Iztapalapa, también de Coyoacán, de Tlalpan, Milpalta, en todas Magdalena Contreras creció en 10 de los delitos de alto están impacto. Azcapotzalco, en todas las delegaciones, no hay una que se salve que vaya para arriba. Francisco, antes, y quiero cerrar este capítulo de la Ciudad de México, pero sí te pediría, hoy ocurrió algo muy atípico, que fue una conferencia de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena. Ocurrió hace un par de horas. Todo empezó, y aprovecho, por supuesto, por tu expertise, aunque hay que decirlo que no fuiste invitado para este tema, pero quiero, antes de despedirte, tu opinión. El 13 de marzo, Andrés Manuel López Obrador fue increpado por el padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa sobre su responsabilidad en el caso Iguala. Respondió y así fue como se defendió el presidente de Morena. Vamos a escuchar lo que decía hace una semana Andrés Manuel López Obrador. El reclamo es al Estado, no a nosotros. El reclamo es al régimen. El reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros. Es una gravísima confusión, lamentable. Decía Andrés Manuel López Obrador, el reclamo es a las Fuerzas Armadas. Hoy, en una conferencia de prensa bastante inusual, hace unos momentos, el Ejército, a través de su director de Derechos Humanos, respondió a estas acusaciones. Vamos a escuchar lo que dijeron justamente la Secretaría de la Defensa Nacional a Andrés Manuel López Obrador. Especulando sobre la responsabilidad de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, sin que se cuente con elementos de convicción que así lo demuestren. Esto genera una percepción equívoca de la realidad. Se responde que hemos dado muestras de tolerancia y prudencia en un sinnúmero de ocasiones, desde agresiones físicas a instalaciones militares e integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, hasta injurias y ofensas. Rechazamos enfática y contundentemente estos señalamientos de diferentes orígenes. Insisto, inusual respuesta, ¿no?, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional en una conferencia de prensa. Yo no recuerdo alguna conferencia de prensa con preguntas de los reporteros por parte de las fuerzas militares. Francisco Rivas, antes de que te vayas, ¿qué decir de esto? Pues mira, yo lo que quiero enfatizar es el tema de desaparecidos. Como sabes, presentamos un reporte que hace parte de un estudio mucho más amplio y el tema es una desgracia que no se atiende. No tenemos la estadística que nos permita afirmar que alguien está buscando a los desaparecidos en este país. Hoy, te soy sincero, primero me reí con lo del jersey de Tom Brady y luego me enojé porque dije, el Estado fue capaz de encontrar una camiseta. Sí. Y el Estado no es capaz de encontrar miles y miles de desaparecidos. Y por el Estado me refiero a todo el Estado. Cuando tú volteas a ver lo que hay en las entidades, cuando volteas a ver lo que hay en la Federación, ves que hay una galimatías de números que no te permite entender realmente para qué sirven. Sí. Hay un desinterés
por darle acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas de desaparecidos. Hay una falta de implementación de los protocolos que ellos acordaron, que las autoridades acordaron, que era lo que funcionaba para poder buscar a una persona querida. Y los temas de desaparecidos en México se han atendido solo cuando han votado en los medios de comunicación. Es decir, San Fernando hubo una respuesta, sí. Las fosas de San Fernando hubo una respuesta, que fue pues, la ley que dio paso al REMPED, al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Se mandó una segunda ley sobre desapariciones forzadas por parte del presidente Enrique Peña Nieto, que lleva más de 200 días detenidas en el Congreso y que tiene sus áreas de oportunidad. Pero lo que es de base, o sea, las unidades de búsqueda en las procuradurías, el trabajo forense, las capacidades periciales no se han subsanado. Yo no creo que en este momento se estén buscando casi a ninguna de las personas que hoy están desaparecidas y hablamos de decenas de miles. Bueno, pues ahí está el comentario. Francisco Rivas, gracias por estar por acá. Muy buenas noches. Bueno, nosotros vamos a una pausa.